Bueno, están con nosotros Jorge Jacobo y Gustavo Vera, y últimamente han tenido ustedes contactos con el Papa, y a mí la impresión que me da, quiero confirmarla con ustedes, de que el Papa está jugando a favor de la Argentina. ¿Es una cosa, una ilusión que me estoy haciendo? No, está más que preocupado, ocupado en la Argentina. Desde el lugar donde yo miro las cosas, que no es la fe ni la religión, me parece que es un actor político clave de la Argentina, el Papa. Es el hombre con la palabra más acreditada para los habitantes, 80% de imagen positiva, 5% de imagen negativa. Una potencia, una credibilidad. No hay nada parecido en la Argentina, ni siquiera sumando a varios políticos. De modo que hay ahí una... Y de alguna manera fue revisado ese tema que tanto era la potencia de su palabra, ¿no? Nos animamos, yo me animé a pedirle que se diera cuenta que era la voz más autorizada para hablar a la Argentina, para encarrilar algunos temas que están... Gustavo, para escuchar lo que diga Gustavo, me parece que lo primero que debería contarnos, y contar, aunque ya lo ha hecho por supuesto, pero a la audiencia de Hora Clave, es cómo ha sido, cómo fue a lo largo de estos años la relación primero con Bergoglio y ahora con Francisco. Gustavo. Bueno, una relación que fue creciendo alrededor de causas que tenían que ver con la lucha contra las mafias, el crimen organizado, la trata, el trabajo esclavo, en situaciones límites donde ese tema no estaba en la agenda pública, donde además Bergoglio era fuertemente hostilizado no solamente por los medios oficialistas, sino también por otros medios, y de alguna manera estigmatizado como supuesto cómplice de la dictadura, etcétera, etcétera. Y en momentos donde nosotros denunciábamos cosas que no agradaban al régimen, ¿no? Como las casitas Río Gallego, los prostíbulos de juez Zaffaroni, los talleres clandestinos de Aguada. Bueno, todo esto no agradaba a uno u a otro, y entonces estábamos de alguna manera espalda contra espalda, la Alameda y Bergoglio y el grupo de curas que en aquel momento lo acompañaba, tratando de denunciar, casi de predicar en el desierto, ¿no? Una serie de temas que después pasaron a la agenda pública y después se convirtieron inclusive en leyes. Por ejemplo, hubo 2 leyes de trata, una en el 2008, otra en el 2011. Esto es una relación donde creció una amistad, no en un momento de popularidad, sino en un momento de impopularidad grande. Yo he ido a misas donde que ha dado Francisco, por ejemplo, en el 2011, marzo del 2011, recuerdo, en la puerta de un taller clandestino donde habían muerto 6 costureros, a los 5 años de producirse ese incendio que quedó en la impunidad total. He ido a misas donde había 45 personas. Donde no había una sola cámara de televisión. En septiembre del 2012, ni un periodista. En septiembre del 2012, la última misa que hizo a favor de las víctimas de trata en la Plaza Constitución, había 200 personas, de las cuales 150 eran costureros y cartoneros, y los otros 50 éramos los que estábamos siempre. ¿Se entiende? Faltaban 6 meses para que fuera Papa. No era tan difícil darse cuenta que esa situación se podía producir. No era tan difícil darse cuenta que en el mundo y en la situación de crisis grave que atravesaba la Iglesia, solamente un hombre como Bergoglio era el único capaz de tomar el timón y volver a reconfigurar el poder como servicio, a romper el código de omertá, el código de silencio de alguna manera, y empezar de alguna manera a hacer una especie de purga de todo lo que tenía que ver con corrupción, y a plantear cosas como la que planteó ayer al diario La Vanguardia, ¿no? Cuando dice la política es el bien común, la política como bien propio es corrupción. Entonces el Papa, obviamente las palabras del Papa, porque es argentino, tienen especial énfasis en Argentina, tienen determinado peso específico como las de Juan Pablo en Polonia, pero eso no significa que él no esté de alguna manera poniendo en crisis todo un sistema. Por empezar, plantea una serie de ejes en relación a la forma de ejercer el poder. Es la persona que está a la cabeza de unas congregaciones más importantes del planeta, lo hace desde un cuarto muy humilde, ejerce predicando con el ejemplo, o sea, demuestra que de alguna manera el poder es servir al otro, concretamente, y lo demuestra en la práctica, rechaza todo tipo de ostentación, lo hace sin código de omertá, porque esto es algo habitual, o sea, ejercer el poder con código de omertá, o sea, defiendo la justicia siempre y cuando no se aplique en mi propio espacio, ¿no? Ley Banel, con tantas cosas que podemos recordar acá, de tantas épocas y tantas causas. Él dice no, hay mafia afuera, hay mafia adentro, ¿sí? Toma medidas con Eyor,
toma medidas con la pederastía, toma medidas con la pedofilia, con obispos que se enriquecen ilícitamente, ¿se entiende? Tiene una interna muy fuerte, donde inclusive varias veces lo intentan desafiar, como recientemente cuando fue la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que armaron un ostentoso almuerzo, gente de alguna manera que está siendo ahora desplazada de manejos turbios, concretamente del Vaticano. Es decir, entonces, si el tipo que dirige la congregación más grande del planeta lo hace desde un cuartito que es tan chiquito como este, lo hace predicando con el ejemplo, lo hace sin olvidarse concretamente del último cristiano que le escribe una carta, porque es increíble la cantidad de cartas que contesta, no solamente acá, sino en distintos lugares del mundo. Y aparte te sentás a hablar con Francisco y la verdad que sabe tanto de Argentina como sabe de China, de Siria, de Albania y de cualquier otro país. Una persona que está todo el tiempo, digamos, tratando de leer, tratando de estudiar y tratando de comprender qué es lo que pasa en el mundo. Ahora, si Entonces, podemos... Sí. Lo último, lo que te quiero decir, a ver, si una persona que dirige una congregación de 1.200 millones de personas actúa de esta manera, ¿sí? ¿En qué situación queda el concejal que una vez que es concejal ya se olvidó de la familia, no saluda más, anda en un auto 4x4, empieza a enriquecerse ilícitamente? En un outside más grande que una casa. Exactamente, Usted está, los de puso alguna en la televisión manera, a todos el Papa. usted está describiendo un líder. Exactamente, un líder humanitario, de las características de Mahatma Gandhi, de las características de Mandela, de las características de Luther King y quizá más grande. Si podemos reconstruir, a ver si podemos poner la foto, esa foto, ese día, ¿cómo fue? Porque nos lo contaba Mariano antes de empezar el bloque, le preguntábamos a Jorge y a Gustavo. Bueno, Gustavo Vera recibiendo a muchas personas ese día clave en donde se reunió con el juez Lijo. Una de esas personas fue Jorge Giacobbe, que a la vuelta nos contó a nosotros que el Papa pregunta como un cirujano. Ahí está, ahí podemos ver la foto, ¿eh? Ahí está Gustavo Vera, Jorge Giacobbe, y Alfredo Popriti, y Alfredo, lavado, perito de la Corte Suprema. Es perito de la Corte Suprema. Y después vamos a ver la foto con Lijo. ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día hubo varias reuniones que ya habían sido planificadas. El 6 de mayo fue, de 10 a 11:30 de la mañana, fue la reunión con el juez federal Lijo, en la que Francisco me invita a participar. Fue una reunión que pidió el juez en marzo y que automáticamente Jorge se la dio para la semana en que estaba previsto que yo iba a ir para allá. ¿Y muy creyente el juez Lijo? No lo sabes. No lo sé. Bien. Lo que sí sé es que ya previamente Francisco había felicitado al juez Lijo por una resolución que había tomado el año anterior respecto al procesamiento de talleres Pero yo clandestinos. no creo que lo felicite porque es creyente o porque no es creyente. No. Quiero decir que hay antecedentes, digamos, Francisco conocía acciones de juez Lijo y las elogiaba, por ejemplo, las que tomó procesando a esclavistas, concretamente incautándole los bienes y reutilizando esos bienes, cediéndoselos a la comunidad en la primavera, que en ese momento estaba siendo ferozmente perseguida por Gilles de Fran, incluso Félix Díaz, etcétera, y en esto intervino mucho Francisco, porque ustedes recordarán que Félix Díaz fue con Pérez Esquivel, que después de alguna manera, incluso él después sacó una foto con unas remeras que había producido esa cooperativa. Bueno, la cooperativa que se armó en la comunidad de la primavera fue con maquinaria incautada del trabajo esclavo que había hecho el juez Lijo, ¿sí? Y ahora, recientemente, poquito antes de este encuentro, también se resolvió incautar otro parque de maquinarias, también producto del trabajo esclavo, que el próximo 9 de julio Lijo pensaba, junto con la jueza Zunilda Nuremberg del Chaco, que también fue recibida por el Papa, entregarle esas maquinarias a mujeres cómperos del Chaco. O sea que era algo habitual. Lijo era de alguna manera uno de los más audaces en Comodoro Pi en materia de empezar a avanzar en la incautación de bienes, y uno de los temas que quería discutir con Francisco y que llevó gran parte de la reunión era avanzar en una incautación mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa con los prostíbulos donde hay proxenetas, donde hay tratantes? ¿Qué pasa con esos inmuebles? Porque de alguna manera Lijo el año pasado tuvo una causa donde investigó a 7 bandas de trata que operaban en San Miguel, en Capital. Hubo 40 allanamientos, 54 víctimas rescatadas, hay 11 procesados, pero se sentía impotente, digamos, en el sentido de que solamente con procesar o con perseguir penalmente al último eslabón de la cadena no se lograba desmantelar de alguna manera estas estructuras mafiosas. Entonces estaba empezando a pensar en la incautación y en seguir la ruta del dinero e ir incautando y reutilizando socialmente esos bienes, que es como Francisco piensa, porque Francisco no se reúne por casualidad con los familiares de las víctimas de la mafia y los que armaron el Mani Pulite, que es la red Libera en Italia, que son 1.600 organizaciones dirigidas por 2 curas, el cura Antonio y el cura Luigi, que son los que organizaron esa
famosa misa que hubo hace mes y medio, digamos, donde Francisco rezó con ellos, digamos. Bueno, ellos fueron de alguna manera los gestores en Italia de la ley Pío La Torre, en homenaje a ese senador que fue asesinado por la mafia. Pío La Torre decía muy inteligentemente, la única manera de derrotar a la mafia es quitándole su base económica. Esto daría a pensar que, no, a las claras, por supuesto, que Francisco teje este movimiento en la Argentina porque está tejiendo en Italia y en la obra del Vaticano lo mismo. De hecho, hizo un coloquio en noviembre sobre trata y tráfico de personas, donde sacó resoluciones que realmente son impactantes, y a los pocos meses citó a jefes de policía de más de un centenar de países, donde los hizo debatir sobre la trata y al final les dijo, todo muy lindo lo que dijeron, nos vemos dentro de 6 meses y me cuentan qué es lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Exactamente. Bueno, allí por eso llegó el hijo. ¿Y cómo fue el diálogo que luego trascendió, por supuesto, en donde él y el juez plantean sobre la prudencia y la cobardía? Sí. Bueno, el hijo estaba planteando que el Código Penal habilitaba para avanzar en temas de incautaciones. Bueno, Francisco alentaba esta cuestión. Sabe Francisco que tiene el hijo varias causas sobre narcotráfico y trata, pues son causas que la propia Alameda impulsa. Le preguntó ahí si tenía juris en su contra de denuncias. Exactamente, en ese momento cuando estábamos hablando de este tema, cuando se estaba agotando el debate sobre este tema, ahí Francisco le pregunta al hijo, ¿usted está enfrentando algún jury? El hijo le dice, no, afortunadamente no, dice. Entonces Francisco dice, bueno, a mí me preocupan los juris, algunos juris, y el hijo dice, bueno, este es un momento donde hay que ser prudentes. Y Francisco le dice, bueno, si prudencia se entiende por actuar en tiempo y forma, estamos de acuerdo. Ahora, si prudencia se la asocia con la inacción, es cobardía. Lo cual fue interpretado por el hijo, y lo sé porque lo acompañé hasta la puerta después cuando terminó la reunión, y por mí también, digamos, como un espaldarazo, concretamente a jueces y fiscales que tienen que enfrentar investigaciones complejas en un país que no está acostumbrado a juzgar peces gordos, que no está acostumbrado a romper con los códigos de omertá, concretamente, y donde la causa vudú puede ser un antes y un después, y no importa tanto la causa en sí misma, sino el punto de inflexión que genera, concretamente, porque esto no puede ser una María Julia en el camino, esto tiene que ser un punto de inflexión de un antes y un después. Ahí, Jorge, te pido el análisis de lo que plantea Gustavo, ese antes y después, ese mensaje que fue para el hijo, pero que se toma urbi et orbi, ¿no? Sí, yo creo, por supuesto que creo en la palabra de Gustavo, somos amigos hace mucho tiempo, y lo que creo primero es que es imposible que la justicia cite a un vicepresidente como indagado si ya no lo tiene en la parrilla, digamos, si no tiene totalmente demostrado el caso. El hijo tenía demostrado el caso. Por eso escribió la indagatoria que escribió. Y necesitaba el apoyo político extranacional que le permitiera sobrevivir a eso. Por eso fue a Roma, es decir, independientemente de lo que Gustavo pueda contar, que no sé si es así o no, lo que yo leo es la potencia que la justicia tiene en Argentina no alcanza para condenar a un vicepresidente que está metido hasta las manos en un ilícito brutal. Sí, y lo fue a buscar afuera, digamos. Es importante también saber, y esto es algo, una novedad, pero bueno que ustedes lo sepan, que no es el único juez que tiene correspondencia con Francisco, por lo menos a través de la Alameda, o el único fiscal. Hay varios fiscales y jueces a punto de ser acusados en jury o en proceso de jury que tienen comunicación con Francisco. De hecho, la semana pasada hay un conocido juez que tuvo una comunicación con Francisco. Todos los domingos Francisco envía correspondencia regularmente a la Alameda, todos los domingos, hoy ha enviado 2 cartas concretamente, salvo la semana anterior, donde excepcionalmente fue el lunes, digamos, y donde ese lunes mandó una carta en la que felicita a la Alameda por la primera ley que obtuvo en la legislatura, que es la declaración de ciudadano ilustre del fiscal Campagnoli, sí, y donde además dice que reza por el último magistrado que vivimos juntos, refiriéndose explícitamente al hijo y enviando esa carta a las 4 de la madrugada del lunes, cuando yo tengo más de 100 cartas desde que es papa, y es creo que la segunda vez que la mando un lunes, y la anterior fue también porque pasaba algo muy especial ese lunes. Mucha gente en esta Argentina caníbal, dicotómica, enfrentado de buenos y malos, los buenos de un lado, los malos del otro, se enojó o se molestó o generó algún tipo de debate en redes sociales y medios cuando el Papa dijo cuiden a Cristina. Yo entendí enseguida qué era lo que significaba. Él tiene de alguna manera, y lo ha dicho alguna vez públicamente, y en algunas cartas también lo ha manifestado, él tenía el gran temor de que esto se convirtiera en un fuente ovejuna, de alguna manera, ¿no? De que esta situación de conflictos económicos, políticos, sociales,
de esta corrupción, de esta situación donde Argentina es el primer consumidor de cocaína latinoamericano y el tercer exportador mundial, donde los carteles están ingresando, donde la corrupción ya se mezcla con mafia, todo este cóctel de alguna manera, toda esta bomba que había que desarmarla, que tenía mecanismo de relojería suiza, requería de alguna manera, creo que, menos mal que tenemos a Francisco y menos mal que Francisco acompaña una transición. Entonces, algunos interpretaron que el Cuiden a Cristina era de alguna manera un espaldarazo a situaciones de impunidad y corrupción. No, nada que ver. Lo que Francisco está diciendo es que se tienen que respetar los mandatos constitucionales, lo cual no significa que se impida la acción independiente de la justicia. ¿Sí? O sea, es una combinación dialéctica, pero de unidad de contrarios, pero esa unidad de contrarios es absolutamente necesaria en un régimen republicano. Así es. Ese tema fue tratado en la reunión con nosotros, la siguiente al hijo. Él dijo ahí claramente que la presidenta tenía que culminar su mandato el día que la Constitución así lo indicaba, porque también la encuesta que estábamos realizando con él indicaba que no estaba configurada la figura, que no estaba construida la figura de relevo. De modo que cualquier situación que afectara la gobernabilidad de Cristina y eventualmente su salida del poder antes de tiempo, generaba un vacío enorme, porque todavía la sociedad no había construido la idea de liderazgo de futuro. Entendía, como entiendo yo también, que íbamos a estar mucho peor. Era como un salto en el vacío. ¿Cómo? Era como un salto en el vacío. Un salto al vacío, es decir, lo que llama poderosamente la atención frente a esta sociedad mucho más madura, más adulta que la que hemos sabido transitar, es que aún en esta situación de un gobierno terminado, 25% de imagen positiva por 50% de negativa, un gobierno sin capacidad de hablarle a la población, porque ya le cree un porcentaje muy mínimo, la sociedad no ha construido un líder de referencia hacia el futuro. Porque si hubiera construido un liderazgo de 40 puntos, no uno de 20 y pico como hay, el gobierno no tendría palabras ya. La gente estaría absolutamente atenta al líder que viene. Sin embargo, la prudencia de la población no ha construido todavía ese liderazgo indiscutido que vaya a gobernar en el 2015. Está en discusión la el gobernante del 2015. Me parece que los dos van a estar de acuerdo con esto. Me parece que el liderazgo que el Papa está mostrando es una mezcla muy sabia de firmeza y prudencia, ¿no? Bueno, es un hombre que habla muy poco y muy preciso. Es un cirujano. Y la otra referencia que me queda de esta conversación y de las palabras de Gustavo y el análisis de Jorge es que los jueces hoy en la Argentina tienen un apoyo tácito o explícito suprapolítico. Ya no estamos en el juego habitual de la justicia, tema que tratábamos en el otro bloque, en donde los jueces tenían que ver por dónde venía la mano política para acomodarse al poder que viene. Hoy creo que los jueces no necesitan ver quién viene, porque tienen un apoyo suprapolítico. Pablo, Vudú subiendo la escalinata y el Papa diciendo rezo por el hijo, es un balazo en la cabeza. Sí. Pero también es un mensaje para los que vienen. Pero también es un mensaje para todo, como aquí, ese día todo el mundo cambió las carpetas de lugar. Y también conociéndolo desde hace tantos años, te puedo asegurar con absoluta certeza que Chicone es la consecuencia de un largo proceso del roba pero hacen, ¿sí? De un largo proceso del roba pero hacen, y que es realmente una ridiculez pensar que se puede volver a niveles de tolerancia, de corrupción, ¿sí? Hablando por ejemplo de la ley Banelco, de la década del 90 concretamente, y que esto de alguna manera sería una especie de salto de calidad. A ver, una cosa lleva a la otra, o hacemos un manipulite o empieza esto a cambiar de abajo hacia arriba, y me parece muy bien las 100.000 firmas por Campagnoli, que 2/3 partes de la legislatura lo hayan votado Ciudadano Ilustre, que se estén rebatiendo públicamente los argumentos escandalosos que presentan al último momento la CIDE, que en lugar de ocuparse de investigar los carteles narcos, se ocupa de ensuciar a una persona que hasta hace 2 minutos era prueba y era uno de los funcionarios incluso que más estimaba el propio Néstor Kirchner. Hay que recordar que Campagnoli junto con Quantín y Belli fueron los hombres encargados de la seguridad pública y del plan integral de seguridad. Y hay que recordar también que Campagnoli no se va porque lo echan, al contrario, le ofrecen continuar. Se va por lealtad a Belli, concretamente, y él había dicho ya acertadamente que había que disolver esa cueva de la CIDE, armar una agencia federal de inteligencia bajo control parlamentario, porque si no iba a ser una cueva de extorsión y de campañas sucias, como está ocurriendo con Campagnoli, y como quieren hacer con Lijo, si no lo pueden frenar. Lo que pasa es que ahora este poder suprapolítico, este doble poder, que solamente recuerda en la historia
la situación de cuando Perón estaba en el exilio, solo que multiplicada por 10.000. Sí. Por eso, a ver, yo la verdad que me río cuando los políticos dicen que el problema está en el 2015. El problema no es el 2015, el problema es el 2016, donde ojalá que en el 2016 la Argentina renazca. ¿Por qué el 2016? Porque el 2016 viene alguien más importante que San Martín, que Belgrano, que el Che, que Roca, que Rosa, que Sarmiento, que se llama Francisco, viene a Buenos Aires, va a Tucumán, y yo creo que realmente va a ser una inyección moral de características extraordinarias, y si no recuerden lo que fue la visita de Juan Pablo a Polonia, la primera visita de Juan Pablo a Polonia. Les agradecemos a los dos. Al contrario. Muchas gracias. Vamos al último bloque, hablamos sobre planes sociales, desocupación, el Estado populista.